Hola, soy Edinson Vega del área de Business Intelligence y en este video quiero compartir con ustedes una buena práctica que puede marcar una gran diferencia en nuestros proyectos de analítica de datos. Y se trata sobre la copia de datos a gran escala desde orígenes compatibles utilizando Microsoft Fabric. Para este demo estaré utilizando Azure SQL Database. También comentarles que este contenido está pensado para analistas, ingenieros de datos y administradores de BI que ya cuentan con conocimientos previos o generales sobre Fabric. Por esa razón no me detendré a explicar qué es Fabric ni sus componentes, sino que iremos directo a la práctica. A menudo cuando desarrollamos soluciones analíticas, necesitamos migrar datos desde diferentes fuentes hacia un entorno unificado, confiable y por supuesto escalable. Sin embargo, no siempre disponemos del tiempo, el equipo o la infraestructura para desarrollar pipelines complejos. Y es aquí donde entra Microsoft Fabric. Este servicio no solo facilita el trabajo con un modelo de Lighthouse moderno, sino que también nos permite mover grandes volúmenes de datos de forma simple, automática y eficiente desde servicios como Azure SQL Database, Data Lake o incluso servicios on-premises. En este video te mostraré cómo puedes configurar rápidamente una copia de datos desde Azure SQL hacia un Lakehouse en Fabric con mínima codificación y máxima eficiencia, habilitando un enfoque automatizado para alimentar modelos analíticos robustos. Para este escenario usaremos Norwind, una base de datos de ejemplo clásica hospedada en Azure SQL Database. Así que todo apunta a que nuestro origen es una base de datos Azure SQL. Vamos a trabajar con tres tablas. No significa que la solución está diseñada para trabajar únicamente con tres tablas, sino que puede procesar cientos de tablas. La idea es poder demostrar cómo poder hacerlo. Eh, Toda esta información va a viajar a un lakehouse bronce siguiendo la arquitectura de medallón. Toda la orquestación se realiza mediante una tabla que vamos a crear llamada metadato, lo que nos va a permitir poder activar o desactivar la migración de cada tabla sin tener que modificar o afectar directamente el pipeline. Así que nuestra ruta será la siguiente. Creamos una tabla metadatos en Lakehouse. Esta tabla va a contener los nombres de las tablas que queremos copiar, tanto del origen como del destino. Y luego definimos un pipeline en Fabric. Usamos la actividad de lookup para leer las filas de esta tabla de metadatos y teniendo este resultado, pasamos cada fila al componente for each que recorre dinámicamente la lista obtenida. Dentro del bucle se ejecuta una actividad de copy data que copia los datos desde Azure SQL hacia el Lakehouse, utilizando las expresiones dinámicas. Eso nos permite automatizar la migración, minimizando el mantenimiento del pipeline y escalando fácilmente a cientos de tablas. Teniendo en cuenta este diseño, nos trasladamos a Microsoft Fabric para revisar el escenario práctico y comenzaremos con la creación de nuestra tabla de metadatos. Como ven, estamos en el entorno de Microsoft Fabric. El primer paso es ubicarnos en el workspace en el que vamos a trabajar. Para ello hacemos clic acá en Workspace en este menú lateral izquierdo y yo previamente he creado uno llamado Medallón BI en el cual van a ver ya dos componentes creados como es el Lakehouse
bronce. Por acá podemos ver el tipo, que es de tipo Lighthouse. Y también he creado el notebook. Y desde aquí iniciamos el proceso de ingesta creando un nuevo notebook. Para crear un nuevo notebook, hacemos clic en la cinta de opciones, New Item, y por acá podemos ver los diferentes procesos que forman parte del procesamiento de datos. Tenemos Get Data, tenemos Store Data y finalmente tenemos Prepare Data. Un notebook generalmente se utiliza para realizar transformaciones de datos. Es por eso que lo vamos a encontrar en esta sección de preparación de datos. Sin embargo, nosotros también le vamos a dar otra utilidad para crear una tabla. Voy a omitir este paso, dado que ya he creado mi notebook. Lo voy a abrir y una vez creado el notebook, vamos a trabajar sobre una celda de SQL. Como pueden ver por acá, es lo primero que tengo, que nos permite ejecutar instrucciones SQL directamente sobre el motor de Fabric. Esto es muy importante. Nuestro primer paso será crear la tabla metadata. Esta tabla es muy fundamental, ya que será la encargada de indicarle al pipeline qué tablas debe de copiar, desde qué origen y hacia qué destino, todo de forma parametrizada y controlada. Inicialmente creamos la instrucción Create or Replace Data para crear la tabla. De esta forma nos aseguramos que la tabla se cree desde cero o se reemplace si ya existía. Definimos cuáles van a ser los atributos o las columnas. Tenemos el ID, que representa el identificador incremental generado automáticamente. Después el dataset, que nos permite agrupar o etiquetar los conjuntos de datos en caso de que exista más de uno. En este caso, como mencioné anteriormente, vamos a trabajar únicamente con uno, que es Northwind. Tenemos el Source Schema Name y Source Table Name, que estas dos columnas van a representar mi origen y estas otras dos columnas van a representar mi destino, el Target Schema Name y el Target Table Name. Finalmente nos encontramos con un campo isEnable, que es un campo booleano que nos va a permitir activar o desactivar dinámicamente la copia de cada tabla sin necesidad de afectar o modificar el pipeline. Una vez definida la estructura, procedemos a insertar los registros. Utilizamos un select junto con values y la función row number para generar el ID automáticamente. Y aquí cargamos 3 tablas del dataset Norwind. Algo muy importante es que si tuviésemos otro origen que no sea Northwind, aquí cambiaría el valor. Como lo estamos extrayendo de un solo origen, por eso se repite el valor de Northwind, pero esto es totalmente modificable y esa es la idea de que sea escalable. Lo mismo con el esquema. En una base de datos puede existir más de 3, 4, 5 esquemas. La idea es poder dinamizar la copia de los datos teniendo el esquema exacto, la tabla de origen y finalmente el esquema de destino y el esquema y la tabla de destino como tal. Aquí cargamos 3 tablas. Como les mencioné, vamos a hacer la demostración con 3 tablas, pero no significa que está orientado únicamente para procesar 3 tablas, sino que puede procesarse cientos de tablas y de diferentes orígenes. En este caso estamos trabajando con customers, orders y products, todas habilitadas para la copia, como pueden ver la última columna. Con esto dejamos lista la tabla metadata y más adelante, cuando creemos la canalización en Fabric,
Esta consultará esta tabla y ejecutará la copia automáticamente sobre aquellas filas que estén marcadas como activas. Vamos a proceder a ejecutar este notebook y revisar los datos que se crearon. Listo, se ha terminado de ejecutar. Nos dirigimos a nuestro workspace. Consultamos nuestro layout donde se creó la tabla de metadatos. Como pueden ver, bajo el esquema de DBO y esperamos a que se carguen los valores. Validamos los datos, está el ID incremental, tenemos el dataset, nuestro origen de datos Northwind, nuestras dos columnas que corresponden al origen de los datos y las otras dos que corresponden al destinos y todas habilitadas. Este enfoque nos permite escalar el proceso a decenas o cientos de tablas sin necesidad de duplicar actividades o modificar el pipeline cada vez que cambien las tablas a copiar. Validamos los datos, está el ID incremental, tenemos el dataset, nuestro origen de datos Northwind, nuestras dos columnas que corresponden al origen de los datos y las otras dos que corresponden al destinos y todas habilitadas. Este enfoque nos permite escalar el proceso a decenas o cientos de tablas sin necesidad de duplicar actividades o modificar el pipeline cada vez que cambien las tablas a copiar. Después de asegurarnos de que nuestra tabla está rellena, vamos a proceder a crear nuestro pipeline. Para ello nos dirigimos a nuestra área de trabajo, hacemos clic en la cinta de opciones Nuevo ítem y Data Pipeline. Lo llamaremos PL de Pipeline Copy Data y hacemos clic en Create. Se nos abre esta ventana. Podemos comenzar con una actividad de Pipeline. Hacemos clic acá en Pipeline Activity y se nos va a mostrar un panel a la derecha con las diferentes actividades que podamos utilizar. En este caso estaré utilizando un lookup para poder obtener esas tablas que necesito de la tabla que hemos creado previamente de metadatos. Lo vamos a llamar lookup y vamos a configurar nuestra conexión. Como hemos creado nuestra tabla en el Lakehouse Bronce, vamos a dirigirnos a Bronce y vamos a seleccionar la tabla. Nos debería de aparecer la tabla de metadatos. Esperamos a que cargue la lista de tablas. Ya se cargó, seleccionamos metadata. Y algo muy importante acá es desactivar esta propiedad de Appears Row Only porque claramente nos estaría trayendo una sola fila y voy a trabajar con tres tablas, entonces algo que al menos para este escenario no me sirve. Puedo validarlo, validar, validar los datos, puedo hacer un preview data para ver si realmente me está obteniendo los datos.
Esperamos y como pueden ver está perfecta. Bien, tenemos el primer paso. Teniendo el lookup, vamos a agregar otra actividad. Por acá lo podemos encontrar en Activities y vamos a seleccionar. Tenemos el for each, lo configuramos. Ah, antes que nada, vamos a unirlo, que cuando se haga correctamente, se ejecute correctamente el lookup, se ejecute la actividad de for each. Vamos a tener un recuento de 50 que va a representar básicamente los lotes para copiar tablas en paralelo y vamos a configurar nuestra propiedad de ítems. Para este caso vamos a utilizar el contenido dinámico que nos va a habilitar las propiedades de lookup y vamos a seleccionar lookup. Tenemos el output y vamos a agregar el value. De esta forma, el for each va a ser capaz de poder recorrer cada una de las tablas. Una vez teniendo esto configurado, vamos a agregar una nueva actividad al for each que va a ser de copy data. Seleccionamos copy data, lo vamos a configurar. Configuramos el source que define nuestro origen. Para ello hacemos clic en More y aquí no aparecen los diferentes conectores habilitados. Podemos tener un SQL Server Database on-premise, un Dataverse, un SharePoint Online y en mi caso que lo que voy a necesitar es un Azure SQL Database. Para ello lo que me pide son las propiedades del server, el nombre de la base de datos y la autenticación. Listo, con esos 4 campos me puedo conectar y listo. Voy a omitir este punto porque ya lo he creado previamente, mi source, así es que voy a descartar estos cambios y simplemente los selecciono. Lo he llamado Azure SQL Connection. Selecciono por acá el tipo de conexión de que es Azure SQL Database. Y acá viene la parte interesante de cómo vamos a poder manejar la copia dinámica de los datos. Vamos a, vamos a seleccionar lo que va a ser manualmente para poder utilizar el contenido dinámico. Hacemos clic en contenido dinámico y por acá tenemos la actividad de for each. Hacemos clic en for each y vamos a seleccionar cuál es esa columna que me va a servir de esquema que procede de mi tabla metadata y se llama Source Schema Name, tal cual como lo definimos en nuestro notebook. Source Schema Name. Lo guardamos y hacemos lo mismo para para la tabla, para definir la tabla. Seleccionamos el for each y en lugar de schema name vamos a escribir source table name. Y listo. Con esto tenemos configurado nuestro origen de datos. Podemos validarlo haciendo un preview data. Claro que como no tenemos los valores en tiempo real o tiempo de ejecución, es algo que nos está pidiendo, pero como ya conocemos nuestra base de datos, por ejemplo, podemos tener del esquema DBO
la tabla products. Vamos a ver qué resultados nos trae. Y como pueden ver, ahí están nuestros datos de nuestro origen, que es la base de datos que está alojada en Azure SQL Server. Perfecto, esto me dice que está muy bien configurado y ahora solo me resta configurar el destino. Mis datos van a ir a alojarse ahora a Bronce, a Lakehouse Bronce. Voy a crear una nueva tabla, siempre en este caso va a ser también manual. Vamos a seleccionar por acá el contenido dinámico. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la única diferencia que los nombres de mis columnas van a cambiar. En lugar de tener para el esquema sort schema name, vamos a usar el target. Target schema name. Y aquí es donde se define mi esquema. Y algo muy similar para el nombre de la base de datos. Caso sería target table name. Y listo. También podemos configurar la acción que si queremos que se esté agregando cada vez que se ejecute estos datos. En este caso voy a seleccionar un overwrite para que cada vez que se haga la copia de toda mi información se sobrescriba y no me la esté duplicando. Y con esto estaríamos listos para hacer nuestra copia de datos de forma dinámica. Vamos a proceder con la ejecución de este pipeline. Seleccionamos el tab de Home, lo guardamos, lo validamos que todo esté correcto, sé que está bien y procedemos a ejecutarlo. Esperamos a que se ejecute. Se ejecutó muy bien el lookup. Podemos por acá ver el input, que fue lo que entró y que fue lo que salió. Por acá podemos ver que nos está trayendo las tablas, el esquema, el nombre de la tabla. Muy bien. Y ahora esperamos a que se complete la copia de los datos. Y como pueden ver, se ha creado correctamente la copia para las tres tablas. Ahora solo nos hace falta validar que en realidad esos datos estén en mi lakehouse. Nos dirigimos al lakehouse de Bronce, actualizamos por acá nuestras tablas y como pueden ver, tenemos por acá nuestras tablas creadas. Validemos que estén con los datos. Se nos está cargando. Y listo. Podemos ver por acá tal cual nuestros datos. Como es nuestra capa bronce, significa que los datos vienen tal cual como están en el origen. Todavía no ha sufrido ninguna transformación
ningún filtro, nada. Es por eso que nuestros datos vienen tal cual como se encuentran en el origen. Y lo mismo hacemos para validar órdenes y productos. Como pueden ver, por ahí está nuestra order ID, y finalmente validamos los productos. Perfecto. Como hemos visto, hemos usado una canalización de Microsoft Fabric para copiar los datos de la base de datos de SQL a un lakehouse de Microsoft Fabric, y que perfectamente puede modificar el receptor o el destino de esa canalización para copiarlos entre otros pares de orígenes y destinos, como por ejemplo Azure SQL Managed Instance o Azure Database for PostgreSQL. Y si están interesados en copiar datos de una base de datos Z de un mainframe, también les resultará útil este escenario. Antes de cerrar esta sección, quiero destacar un aspecto clave, y es que todas las tablas generadas durante este proceso, incluyendo la tabla de metadatos y las tablas copiadas desde Azure SQL como Customers, Orders, Products, han sido creadas bajo el formato de Delta Lake. Delta Lake es el motor de almacenamiento transaccional que permite a Microsoft Fabric combinar la escalabilidad del almacenamiento de archivos con las garantías de la consistencia de una base de datos tradicional. Gracias a Delta, es que cada tabla que ingresa a Lakehouse forma parte de un sistema que soporta transacciones ACID, como manejo de versiones y actualización incremental, que es lo ideal para entornos analíticos exigentes hoy en día. Este enfoque nos permite, por ejemplo, hacer un time travel para volver a un estado anterior de una tabla. Por ejemplo, detectar errores fácilmente o incluso aplicar operaciones de merge, update and delete directamente sobre archivos Parquet con un control total. Vamos a verlo ahora, cómo se visualizan esas tablas, esos archivos en el Lakehouse. Por acá tengo mis 4 tablas. Voy a hacer clic en los 3 puntitos, por ejemplo, de metadata o ya sea de customers, y vamos a revisar esta opción de View Files. Noten que esta tabla está presentada por archivos Parquet, como lo ven por ahí, y una carpeta Delta Log. Esta estructura es la que hace posible todas las características avanzadas de Delta Lake. En resumen, lo que logramos con esta práctica es construir una solución automatizada, escalable y confiable para copiar múltiples tablas desde Azure SQL hacia Microsoft Fabric, apoyándonos en metadatos y en la solidez del formato Delta. Y para cerrar, mencionar que con este patrón reducimos tiempos de ingesta hasta un 70%, minimizamos código y mejoramos la confiabilidad operacional, impactando directamente en los pipelines de datos. Si te pareció útil esta práctica o estás trabajando en proyectos de integración de datos con Microsoft Fabric, no dudes en implementar este enfoque. Puedes adoptarlo fácilmente a tus propios orígenes de datos, ya sea SQL Server o PostgreSQL o Data Lake como tal. Y hasta aquí este demo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.